Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando muchísimo de qué hablar y que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar, sobre todo a los seguidores más acérrimos de las redes sociales y de la vida de nuestras celebridades favoritas. Como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en un drama que ha estado rondando en el mundo digital, la supuesta confesión de amor de Mert a Afra, y lo más intrigante, que esto surge justo después de unos rumores bastante fuertes de una posible ruptura. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que ha pasado, qué hay de cierto en estas afirmaciones y qué podría significar esto para la pareja más comentada del momento. Antes de empezar, si todavía no forman parte de esta comunidad, ¿qué esperan? Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y comentado. Ahora sí, vamos de lleno. Mert y Afra. Dos nombres que cuando se juntan generan miles de titulares, millones de interacciones y por supuesto un sinfín de especulaciones. Han sido una pareja que ha capturado la atención desde el principio, y como suele suceder con las figuras públicas, su relación ha estado bajo un escrutinio constante. Pues bien, en las últimas semanas, el ambiente alrededor de ellos se ha tornado un poco turbio. Los rumores de una posible separación comenzaron a circular como pólvora, alimentados por ciertas ausencias en redes sociales, la falta de interacciones públicas habituales y, como siempre, por las fuentes cercanas, que prefieren mantenerse en el anonimato pero que tienen información exclusiva. Estos rumores llegaron a ser tan persistentes que muchos ya daban por hecho que la relación había llegado a su fin. Había quienes analizaban cada foto, cada historia, cada me gusta o la ausencia de ellos, buscando señales de desamor. El silencio, en este caso, sí que parecía gritar problemas. Y justo cuando parecía que la pareja se encaminaba hacia un adiós, ¡zas!, aparece esta bomba: Mert confiesa su amor a Afra. ¿Cómo es esto posible? ¿Fue una reacción a los rumores? ¿Una estrategia para acallar las especulaciones? ¿O realmente hay sentimientos profundos que han superado las dificultades? Es aquí donde la cosa se pone interesante porque las fuentes que aseguran esta confesión no son precisamente anónimas. Se habla de declaraciones hechas en eventos, en entrevistas cortas con la prensa, o incluso a través de comunicados internos que se han filtrado, aunque esto último siempre hay que tomarlo con pinzas. Lo que sí parece confirmarse por diferentes vías, es que Mert ha querido dejar muy clara su postura, reafirmando sus sentimientos hacia Afra. Si analizamos el contexto, esto podría significar varias cosas. Por un lado, podría ser una muestra de la fortaleza de su relación. A veces las crisis, los rumores y las presiones externas son precisamente lo que une más a una pareja, obligándolos a comunicar y a reafirmar lo que sienten. Quizás los rumores de ruptura, lejos de dañarlos, los impulsaron a ser más transparentes y a demostrar que su vínculo es más fuerte de lo que pensábamos. Es un poco el efecto «no te voy a perder», ¿saben? Cuando uno siente que puede perder algo valioso, es cuando más lucha por conservarlo. Por otro lado, podemos descartar la posibilidad de que sea una estrategia de relaciones públicas. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan ciertas declaraciones o revelaciones para mantener el interés del público, para generar contenido y, en última instancia, para seguir siendo relevantes. Si bien no estoy diciendo que Mert y Afra hagan esto, es una posibilidad que, como analistas de la farándula, debemos considerar. Una confesión pública de amor, especialmente tras rumores de ruptura, es un titular que vende, y mucho. Pero vayamos a los detalles. ¿Qué tipo de confesión ha sido? ¿Ha sido algo romántico y apasionado? ¿Una declaración seria y comprometida? ¿O quizás algo más sutil, como un guiño en una entrevista que luego ha sido magnificado? Según la información que ha ido saliendo a la luz, parece ser una reafirmación de sus sentimientos, un deseo de dejar claro que, a pesar de los altibajos, el amor sigue ahí. Se habla de que Mert ha sido muy efusivo al describir sus sentimientos, destacando lo importante que es Afra en su vida, el apoyo que ella le brinda y la ilusión que tiene por el futuro juntos. Palabras mayores, sin duda. ¿Y Afra, cómo ha reaccionado? Aquí es donde el misterio se profundiza un poco más. Si bien la confesión viene de Mert, la respuesta de Afra es crucial para entender la dinámica de la pareja. Si ella ha respondido de manera positiva, si ha habido gestos de reciprocidad pública o privada,
esto confirmaría que la relación no solo sigue, sino que está en un buen momento. Si por el contrario hay silencio por parte de ella, o respuestas ambiguas, podríamos estar ante una situación más compleja, donde los sentimientos de uno no estén completamente alineados con los del otro, o donde las heridas de los rumores aún necesiten tiempo para sanar. Hasta ahora, lo que se intuye es que Afra también está receptiva, y que estos gestos de Mert la han emocionado y reafirmado en su propia decisión de seguir adelante con la relación. Los rumores de ruptura, ¿de dónde venían exactamente? Es importante indagar un poco en esto para entender el contexto de la confesión. Generalmente, estos rumores nacen de un cúmulo de factores. Puede ser la distancia geográfica, horarios de trabajo incompatibles, malentendidos públicos, o incluso envidias y celos de otras personas que buscan verlos separados. En el caso de Mert y Afra, es posible que hayan pasado por un periodo de estrés o de distancia física que haya sido interpretado por el público como una crisis. La falta de fotos juntos o la ausencia de comentarios cariñosos en sus publicaciones son a menudo el pan de cada día para alimentar este tipo de especulaciones. Ahora, ¿qué tan creíble es la confesión de Mert? Si bien en este momento es difícil tener una confirmación oficial al 100%, la convergencia de varias fuentes, sumada a la naturaleza de las declaraciones, parece apuntar a que sí, Mert ha expresado su amor. La cuestión es si este amor es lo suficientemente fuerte como para superar las presiones y los posibles problemas que hayan enfrentado. La vida de pareja, especialmente bajo los focos, es una montaña rusa, y lo que hoy parece una crisis insuperable, mañana puede ser una anécdota. Si pensamos en la psicología de las relaciones públicas, una confesión de este tipo puede ser una forma de recuperar el control de la narrativa. Cuando los rumores amenazan con definir tu relación de una manera negativa, a veces la mejor estrategia es salir y contar tu propia versión, con fuerza y convicción. Y qué mejor manera de hacerlo que reafirmando el amor, algo que siempre genera empatía y, por qué no decirlo, también un poco de romanticismo, que al público le encanta. Así que, ¿será verdad que Mert confesó su amor a Afra tras los rumores de ruptura? Basándonos en la información disponible, y en el hecho de que las noticias sobre esta confesión se han propagado de manera consistente a través de diversos medios, la respuesta más probable es que sí, ha habido una reafirmación de sus sentimientos por parte de Mert. Ahora, la verdadera prueba de fuego será ver cómo evoluciona la relación a partir de ahora. ¿Será esto un nuevo comienzo, un renacimiento de su amor? ¿O será solo un intento de apagar un fuego que ya ha prendido demasiado? Lo que sí es innegable es que esta situación nos demuestra la complejidad de las relaciones en el ojo público. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado y a veces distorsionado. Para Mert y Afra, navegar por este mar de especulaciones debe ser agotador, pero también les ha brindado la oportunidad de demostrar la solidez de su vínculo, si es que realmente existe. En resumen, la noticia de que Mert ha confesado su amor a Afra surge en un momento crucial, justo cuando los rumores de una ruptura estaban en su punto álgido. Si bien no podemos tener una confirmación absoluta y oficial en este momento, la información apunta a que sí ha habido una declaración pública de afecto por parte de Mert, reafirmando sus sentimientos. Esto podría ser un signo de la fortaleza de su relación, una estrategia para contrarrestar los rumores negativos, o una combinación de ambos. La reacción de Afra y la evolución futura de su relación serán las claves para entender el verdadero alcance de esta noticia. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema lleno de emociones y de intriga, ¿verdad? Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Mert y Afra superarán estos rumores? ¿Piensan que esta confesión es genuina o una estrategia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que sus opiniones son súper valiosas para nosotros y para toda la comunidad. No olviden que su interacción es lo que hace que este canal crezca y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, regálenos un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades. Gracias por acompañarnos.